Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Y Manuel. su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y yo creo que vamos a empezar con México. Tuvimos una semana interesante, la atención estuvo muy concentrada en la cuarta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que dio inicio, si no me equivoco, el jueves, ¿no? Empezó el miércoles en Washington. El miércoles en Washington. Y aquí lo que quiero decir es lo siguiente, muy distinto a la primera ronda. En la primera ronda nos sentamos con mucho optimismo, había mucho entusiasmo, había un muy buen ambiente y sin embargo, al iniciar esta cuarta ronda, se nota ya que las posiciones están en algunos puntos muy enfrentadas. El discurso de los norteamericanos es muy necio, están muy insistentes en imponer algunas cosas que serían inadmisibles para México y para Canadá. Los mexicanos han tenido un comportamiento espléndido, me parece a mí. Los negociadores mexicanos, chapó, muy bien, lo han hecho francamente muy bien. Y luego tenemos a este personaje indescriptible que es Donald Trump, ¿no? Fastidiando con sus tweets todo el santo día, diciendo que el tratado debe de acabarse y bla, bla, bla. La verdad que es un tipo que no se puede predecir su comportamiento. Oye, además esta semana Trump hizo algo que no había hecho, que era decir, pues igual y se acaba con México, pero no con Canadá, ¿no? Sí, por entonces, eso. Digo, es muy difícil correrlo, ¿no? Lo que sí se filtró, porque han sido muy herméticos en cuanto a lo que se está llevando a cabo, pero sí se filtró en que están insistiendo en incluir una cláusula que haría que el tratado se tuviera que renegociar cada 5 años. Le llaman el Sunset Clause, bueno, ¿no? Sí, la puesta del sol. Sí, no, parece inadmisible porque eso no da certidumbre. ¿Cómo van a invertir las empresas a un mercado de comercio exterior que se va a renegociar cada 5 años? Parece absurdo. Igual siguen insistiendo en que las diferencias se tengan que dirimir en los tribunales y con jueces de su país, que también es inadmisible para Canadá y para México, y quedaron en presentar sus reglas de origen que bueno, pues todavía no han presentado. Que lo que quieren es seguirlo subiendo, ¿no? Seguir subiendo la integración de partes norteamericanas. El contenido estadounidense quieren que sea superior, evidentemente en detrimento del contenido mexicano, canadiense y de otros países. Yo creo que eso fue lo más importante en México. También se dieron a conocer las minutas del Banco Central y creo que es bien importante porque Banco de México lo que nos dice: en septiembre la economía incrementó sus balances de riesgos, está creciendo en forma más moderada. Ojo, ¿no? Les preocupa la inflación. Banco de México cree que ya vimos el tope máximo de la inflación, sin embargo insisten que puede haber riesgos a futuro y dejó ver que de alguna manera no se debería de descontar la posibilidad para hacerle frente a la inflación si esta no cedía como todo el mundo esperamos, ellos mismos también, que pudiera haber nuevos incrementos en la tasa de interés. Entonces, ojo, el balance de riesgos se incrementa para México en términos de crecimiento y de inflación y vamos a ver cuál es la respuesta de Banxico. No sé cómo lo interpretaste tú. Dos cositas más que mencionan y que pues también es difícil de determinar en este momento es qué tanta afectación iba a haber por el tema de los sismos, ¿no? Presentados los eventos del 7 y del 19 y que evidentemente, aunque sí iban a tener una repercusión en la cifra final de crecimiento económico, todavía era pues complicado determinar, ¿no? Y por otro lado, pues como tú bien dices, han sido muy acertados en decir que hizo su pico la inflación en agosto y que se espera que poco a poco pueda converger hacia ese objetivo de 6.1, 6.2. Ya las primeras 2 quincenas de septiembre la inflación ha bajado, pero bueno, pues a ver, ahora con estas nuevas presiones que hay en el tipo de cambio, a ver si es cierto que podemos irla viendo converger hacia ese objetivo. Tuvo una baja importante, bajó de 6.66 a 6.35. Así es. Y en nuestro análisis esta pudiera quedar a fin de año, enero, diciembre, en 6.15, ¿no? Ojalá y veamos todavía que se mantiene esa tendencia. Por otro lado, en Estados Unidos la economía viene funcionando bastante bien. Sin embargo, salió el dato de la inflación. La inflación nominal
ya está ligeramente arriba del 2%. Sin embargo, ellos lo que toman en cuenta es la inflación subyacente, ¿no? Y la inflación subyacente está en 1.7%, todavía muy por debajo de la meta que ellos están buscando. Y esto, y por qué no lo comentas, tiene divididos algunos de los miembros de la propia Reserva Federal. Sí, ¿no? Así como hubo minutas en Banco de México, también hubo minutas en el caso de la Reserva Federal, y aquí lo único que vimos es que pues sigue habiendo división en torno a si se va a subir o no la tasa en diciembre. La semana pasada prácticamente las posibilidades de subir tasa estaban arriba ya del 92%, de que sí se subiera la tasa en diciembre, y después de leer estas minutas y después de ver esta división en donde unos dicen, ¿para qué vamos a subir la tasa si estamos todavía lejanos de ese objetivo de inflación? Y otros que dicen, no, sí tenemos que seguir yendo hacia esta normalización de tasas. Bueno, pues otra vez está en 70%. Sigue siendo mayoritaria, pero ya no es 90 y tantos como lo era la semana pasada. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí va a haber incremento en diciembre. Yo también creo que la tasa tiene que tender a normalizarse, y la señora Yellen lo ha dicho, y también creo, no sé tú qué opinas ahí, porque no solo es esta alza de diciembre, hablan de 3 alzas, 3 eventos de alza en el 2018. Claro, ¿no? Y llegarían a una tasa del 2.25, muy cerquita del 2.5, que ya sería su tasa neutral, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues eso es lo que pasa en Estados Unidos, y también la atención ha estado puesta en el tema de la reforma fiscal que propone Trump. En la segunda parte de este programa vamos a dedicarnos a esta reforma fiscal. Ya la presentamos hace cerca de un mes, pero ahora viene ya revisada, ya con las nuevas cifras que ya es una presentación ya oficial, ¿no? Así es. Eso es lo que vimos en Estados Unidos. En Europa yo creo que lo más relevante es que el Banco Central Europeo dio algunas indicaciones en el sentido de que a lo mejor reducía a la mitad los estímulos monetarios. Como hemos explicado en este programa, el Banco Central Europeo está emitiendo 60,000 millones de euros mensuales para comprar bonos en una mecánica muy parecida a la que llevó a cabo la Reserva Federal del 2008 al 2014. Europa entró mucho después. Banco de Inglaterra lo hizo también. Porque Alemania se oponía, Banco de Inglaterra también lo hizo. Japón. Pero ya terminó. Sin embargo, los dos países que están todavía con estímulos muy importantes son Europa, el Banco Central Europeo, y Japón, donde se están emitiendo el equivalente de 80,000 millones de dólares al mes, pero en yenes, ¿no? Así es. Sin embargo, en Europa, bueno, pues esto sí sería un cambio. Preocupa que una reducción tan importante de los estímulos pudiera darle mayor valor al euro, porque al final Europa está creciendo muy bien, pero si el euro sigue subiendo, se sigue revaluando, ¿no?, con respecto al dólar, bueno, pues esto puede afectar las exportaciones de este continente. Perderían competitividad. Brevemente también comentar, bajó mucho de tono la discusión de la independencia de Cataluña, sigue vivo el tema, no lo podemos descartar, pero bajó mucho de tono, ¿no? O sea, ya no hay tantos temores de que esto ocurriera, y parece que Puigdemont ya está dispuesto a platicar, ¿no? Sí, a ver, lo que falta es que Rajoy esté dispuesto a platicar. Vamos a ver. Pues ojalá no platiquen y lo encierren. ¿Qué es lo que pasa, no? Sí. En Asia no hay mayores noticias. Lo que pasa es que China sí viene creciendo muy bien. Se fortaleció mucho su comercio exterior, crecieron las exportaciones cerca de 10%, las importaciones se incrementaron 18%, por eso vimos alzas tan importantes en el cobre, en el aluminio, en una serie de minerales a lo largo de la semana, y esto fue lo más relevante en el mundo. ¿Por qué no le entramos al tema de la propuesta fiscal de Trump? Perfecto. Si quieres comento sobre el primer tema, que tiene que ver básicamente con las personas físicas, y aquí no hay un cambio dramático, ¿no? Como bien dices, con respecto a lo que presentamos hace un mes, que había 7 tabuladores, y estos se pretendían reducir a 3, esto prácticamente sigue igual, ¿no? Simplemente los porcentajes en donde podemos ver cómo los diferentes niveles de ingreso, lo que llama la atención y lo que los demócratas le estaban atorando un poquito más, son 2 cosas, ¿no? Por un lado, que los que menos ganan sí tendrían un alza, ¿no? Se irían del 10% al 12%, y en los demás tabuladores, como podemos ver, pues básicamente quienes pagaban el 25 seguirán pagando el 25, pero quienes pagaban el 28 bajarán el 25. Y así en los niveles más altos, en donde pues quienes pagaban el 33 también vuelven a tener un alza al 35, los que pagaban el 35 se quedan igual, y sí una baja importantísima en los que pagaban el 40%. Sí, los más ricos son los que más se benefician, ¿no? Es una política, una propuesta fiscal política
políticamente incorrecta, ¿no? Y además tengo entendido que no tiene un costo, o por lo menos así lo presentó el equipo de Trump, porque lo que le van a quitar a las personas físicas son muchísimas deducciones. Entonces, la quita de las deducciones compensa la baja de impuestos para los ingresos gubernamentales y el fisco saldría más o menos tabla en lo que se refiere a personas físicas. Siendo escépticos, faltaría que nos lo comprobaran, ¿no? Porque pues la verdad es que la baja sí es importante. Entonces, que te digan que tiene efecto cero por nada más quitar deducciones. Sí, lo difícil es evaluar cuánto valen esas deducciones, ¿no? Pero tienes toda la razón, está por verse. Ahora, en la segunda gráfica tenemos el tema de las personas morales. Ahí moderó su pretensión. Al inicio quería bajar el impuesto corporativo del 35 al 15, ya la propuesta está en el 20, del 35 al 20. De todas maneras, es una baja importantísima. Esta sí tiene un costo enorme para el gobierno norteamericano, cerca de 2.7 trillones de dólares. El argumento del equipo de Trump es que el crecimiento que puede generar esta baja de impuestos va a ser suficiente para que en los próximos 10 años se generen nuevos impuestos que compensen el déficit que esto va a generar en el corto plazo. Además, propone otra cosa muy interesante, y es que en los próximos 5 años las inversiones las van a poder hacer deducibles al 100% en el año en que se hagan. Este es un enorme aliciente para las empresas norteamericanas. A ver si esto no nos obliga luego a nosotros a hacer una reforma fiscal, bueno, ¿no? Si esto pasa. En esta parte, evidentemente, si se llega a aceptar esto, México quedaría con un problema de competencia porque la tasa corporativa en México es 30, allá sería el 20, y bueno, pues no, eso no nos conviene. Sí, le resta atractivo a México, ¿no? Por último, tenemos que cambió la propuesta, había una propuesta para repatriación del dinero que las empresas tienen fuera de Estados Unidos, bajarlo del 35 al 10, si traen ese dinero y pagarían el 35, pagarían hoy el 35, con la propuesta bajaría al 10, sin embargo cambia la propuesta y dice, no hay un tema de repatriación, todo el dinero de las corporaciones norteamericanas fuera de Estados Unidos, a partir de que se autorice la propuesta, se graban con el 10%. Se los vamos a grabar. Hagan con el dinero lo que quieran. Sin embargo, esto va a implicar que sí ya lo regresen porque el impuesto ya lo pagaron. Por supuesto, el ejemplo más gráfico de nuevo vuelve a ser Apple, ¿no? Que tiene 200 billones de dólares en caja, los tiene en Irlanda. No importa, déjalos en Irlanda, pero me vas a pagar la tasa del 10%. Claro, y con ese ya no te obligo a repatriar, que sumaría algo así como 35,000 millones de dólares, quiere darle inicio al fondo para la infraestructura. O sea que no es una mala propuesta, el problema es que se haría simplemente con déficit y con incremento en la deuda. Bueno, pues esto fue lo más relevante, Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, como todos los domingos en Milenio, Mercados en Perspectiva.